Yo comenté hace un momento de 3 temas que podremos llegar a conversar, que sería la falsa denuncia por violencia de género, sobre el proyecto que se presentó acá en Córdoba, del abuso de la preventiva, y bueno, quería que nos comentara un poquito sobre esos 2 temas específicamente. Bueno, principalmente el tema de la falsa denuncia en la provincia de Córdoba es realmente un flagelo que estamos viviendo y no es reciente, es de antigua data. Y bueno, entiendo de que una modificación al código criminal, como lo que han presentado, en donde eleva en forma muy leve la pena, no modifica en nada. Creo que tenemos que dar una mirada en conjunto, Poder Judicial, abogados, colegios de abogados, para que realmente se investiguen 2 hipótesis. Cuando una mujer realiza una denuncia, eventualmente en cualquier fiscalía tendrían que investigar 2 hipótesis. Una, que el hecho existió, y la otra, que el hecho no existió. Y en ese caso, ir abonando con las pruebas que se incorporan a la causa una u otra hipótesis. Eventualmente, desde que la Argentina se adhirió a la Convención de Belén do Pará, realmente se ha derogado, de hecho, el estado de inocencia de una persona y eventualmente su posibilidad de ofrecer pruebas, de que se evacúen citas, de que se le crea. La Corte decía que un imputado, por más inverosímil sea su declaración, se le tiene que creer. Pero eventualmente esas palabras de la Corte también quedaron derogadas, de hecho, porque hoy en día, lamentablemente, cuando la que denuncia es una mujer, se presume que es válida su declaración, y eventualmente después se le va a hacer una pericia psicológica o pseudo pericia psicológica, en donde se le van a aplicar un par de técnicas proyectivas y seguramente dirá que esa persona no miente, no fabula, no confabula. Ese, medianamente, es el estándar probatorio de nuestro Tribunal Superior de Justicia para condenar a una persona. Denuncia de mujer, pericia psicológica y la declaración de la perita en el debate. Entonces, bien, ante ese panorama, las posibilidades defensivas son realmente pocas. No sé si me quiere preguntar un doctor. No, que preguntarle vos, si no, no. Yo voy. Sí, ahí se escucha como bien. Digamos, hoy no existe las 2 hipótesis, a ver si entendí bien, ¿no es cierto? Hoy simplemente se va por un solo camino, que es la aceptación del dicho. Exactamente, esa parte de la declaración a modo de verdad revelada, y en ningún momento se pone en tela de juicio lo que dice la persona, lo que dice esa mujer cuando la denuncia, y eventualmente las experiencias psicológicas tampoco aplican herramientas para descubrir si esa persona realmente miente, si fabula o confabula. O sea, en otras partes del mundo, España, Estados Unidos, Alemania y demás, aplican criterios de validación de contenido. Esto es una serie de criterios para determinar si esa persona realmente miente o no. Acá en Córdoba directamente aplican una entrevista clínica que no se diferencia de cualquier entrevista clínica que pueden tener ustedes en un consultorio con la psicóloga, y a partir de ahí se concluye de que esa persona no miente, no fabula, no confabula. O sea, partiendo de la base de que las técnicas que ha empleado carecen de fiabilidad y validez para concluir de la forma que concluyen. Ahora bien, eso es suficiente para los jueces para deslindar todo tipo de responsabilidad en la hipótesis de condena. Este proceso, lo hemos charlado con otros abogados, y desde la lógica y el sentido común que nosotros aplicamos, ¿no es inconstitucional? Me repetí la pregunta, no se escucha. Este proceso que se lleva adelante, ¿es inconstitucional? Sí, eventualmente sí. Por un lado no, por el hecho de que se le está dando una protección a la mujer que lo requieren normas convencionales que tienen jerarquía constitucional. Pero ahora bien, esas normas de jerarquía constitucional chocan
con otras normas de jerarquía constitucional que sí establecen un estado de inocencia de una persona, el indubio pro reo, el beneficio de la duda. Entonces, en cierta forma, investigar con ese sesgo sí sería inconstitucional. Bien, entonces, por lógica me sale la pregunta. Si tiene un peso de inconstitucionalidad, ¿por qué tenemos tantos casos con condenas de este tipo? Digamos, no hay, a lo que voy es, no hay un ente que diga, se está violando la Constitución en este aspecto y no se puede llevar adelante el juicio. Digamos, los jueces son conscientes de esto. Entonces, sí, los jueces son conscientes. Lo que pasa es que la tarea de un juez es la misma que una tarea que puede desempeñar una persona en un comercio y demás. Es una persona que está totalmente acostumbrada a hacer lo que hace. Entonces, eventualmente condenar a un chico y al otro día condenar a otro, o a las 2 horas condenar a otro, a ellos les da exactamente lo mismo. Pero bueno, es realmente lo que estamos viviendo es alarmante, porque realmente lo que se ve en las cámaras del crimen, en las fiscalías de instrucción, realmente es alarmante por el hecho de que cualquier persona va, declara, denuncia, llora un poco y eventualmente ni siquiera como abogado nos permiten preguntarle a la persona por miedo a la revictimización. Doctor. Entonces, bueno, sí. No, perdón, termine. Sigue, sigue. No tenemos ningún tipo de paridad de armas en este momento en la defensa de casos de violencia de género y más precisamente abusos sexuales. Bien, ahora la pregunta mía es, y dado al caso que pasó ya hace un par de semanas atrás, y esta vehemencia de la justicia por estas cuestiones de género y todo lo demás, y paralelamente vemos que el tipo el uruguayo Laurda, bueno, el Lauta, ¿cómo es? Lauta, bien digo. Este tipo estuvo delante de un juzgado de familia y de violencia y se les pasó. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles piensa usted que son los motivos? ¿Me repetí la pregunta? La verdad sí, no, que salió, el caso ya hace ya un par de semanas de Lauta, el muchacho uruguayo que mató a las 2 chicas, y que cuando vos te empezás a ver y salió en los medios, que el tipo había estado frente a un juez de familia y un juez juzgado de violencia, y se le pasó pichón de asesino. Y digo, te das cuenta que evidentemente ni para un lado ni para el otro está funcionando, ¿no? Es la apreciación personal, quisiera saber la suya, ¿cuál es? Bueno, lo que pasa es que son cuestiones distintas. Cuando una persona es denunciada en el ámbito del juzgado de violencia, los juzgados de violencia lo que hacen es dictar una medida cautelar independientemente de que se haga una verdadera gestión del riesgo de si va a ocurrir o no un determinado hecho. Entonces, eventualmente una persona denuncia a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, tiene una prohibición de acercamiento, porque es la única herramienta que tiene un juez de un juzgado de violencia cautelar. Ahora bien, en este caso, a esta persona se le había hecho una pericia, y la perito fue, creo que la licenciada Escarafía, que es, entiendo yo, la psicóloga más preparada de la provincia de Córdoba. Y eventualmente se determinó de que esa persona a lo mejor no era peligrosa para sí o para tercero, pero siempre damos vuelta en lo mismo. O sea, lamentablemente los psicólogos, por falta de preparación y por falta de tiempo, no tienen herramientas y tampoco tienen tiempo para aplicar herramientas para determinar algún problema en la personalidad de esta persona. Entonces, lo mismo que ocurrió con este muchacho que encima va y hace un desastre porque mata, eso pasa en el contexto de los casos de violencia de género, en donde vemos dictámenes periciales un poquito con letra Arial, un poquito con letra Tiny Roman, porque ni siquiera tienen tiempo de cambiarle la letra. Entonces, el sistema está colapsado y lamentablemente pagan los platos rotos muchísimas personas que hoy están detenidas injustamente, eventualmente por una falsa denuncia.
o verdaderas víctimas, como el caso del pibe, digo, o sea, por eso, obviamente la pregunta me iba apuntado por ahí, que el Poder Judicial estaba haciendo agua, o sea por lo que sea, está haciendo agua, digo, o sea, no, digo, estuvo adelante de dos jueces, uno de familia, tengo entendido, y uno de violencia. Te das cuenta que el sistema no funciona. Evidentemente, como dice el doctor, está colapsado o no tiene, o es incapaz de detectar algunas situaciones. Doctor, le hago una consulta. ¿Qué piensa sobre el nuevo Código Penal que presentó el presidente Milei? Sobre la tipificación de, digamos, de la falsa denuncia y demás. Mira, entiendo que lo hizo un conjunto de personas extremadamente preparadas, pero lo hicieron en forma inconsulta con todos los colegios de abogados de la Argentina. Y digo esto por el hecho de que cuando uno lee en el proyecto de Código Penal que establecen una pena de prisión perpetua, que venimos discutiendo desde hace años, de que estamos adheridos al Estatuto de Roma, de que la prisión perpetua no puede ser mayor a 30 años, o eventualmente en nuestro código viejo tenemos una prisión perpetua, pero tenemos un criterio de que la persona con 35 años de cumplimiento efectivo puede salir en libertad. Ese criterio llevó a que la Corte Suprema diga que la prisión perpetua en Argentina no es inconstitucional. Ahora bien, el Código Penal nuevo, este proyecto que han enviado, establece una pena de prisión perpetua y sin posibilidad de libertad condicional, lo cual desde el mismísimo momento que se discute eso en el Congreso, van a modificarlo porque si no sería inconstitucional. Obviamente la pena de muerte está abolida en la Argentina y si le imponen una pena de prisión perpetua a una persona sin posibilidad de que salga en libertad condicional, pasa a ser una pena de muerte encubierta. Claro. Entonces, como esto, hay muchos temas que se plantean en el nuevo Código Penal que entiendo que el Congreso no está a la altura de las circunstancias para discutir una reforma penal seria. ¿Y qué sabe de, digamos, de la tipificación de la falsa denuncia dentro del código? ¿Tiene alguna información? Mira, no, lamentablemente modifican simplemente la pena. En el 245 del proyecto nuevo establece una pena de 6 meses a 2 años. Y eso sinceramente no cambia nada. Principalmente te digo por qué. Porque tenemos, por ejemplo, en el Código Penal un delito de falso testimonio agravado para aquella persona que comete un falso testimonio en perjuicio de una persona en un proceso criminal que tiene una pena que llega a los 10 años de prisión. Sin embargo, nosotros vemos a diarios personas que van y declaran en un debate con una remera, por ejemplo, que dice justicia por tal. Entonces, eventualmente ese testimonio está sesgado y se debiera tomar entre pinzas, y sin embargo no solo tienen plena credibilidad porque al momento de dictar sentencia vuelcan esas palabras a modo de verdad revelada, sino que a nosotros como abogados no nos dejan preguntar, claro. Porque eventualmente cualquier pregunta le molesta a las personas que declaran. Es como que en Argentina el testimonio no es tomado en serio. Cualquiera va y declara, se sienta en el banquito y hoy en día no le preguntan ni siquiera si tiene relaciones con la víctima, si es deudor, acreedor, no le preguntan ni por la general de ley. Le preguntan si va a jurar y si va a jurar por Dios y le toman juramento y se paran. Entonces realmente estamos viviendo un momento muy crítico, muy complicado en la justicia del país todo y principalmente en Córdoba. Principalmente en Córdoba. Doctor, también le quería preguntar por el proyecto que se presentó acá de el tema de la preventiva. Si nos podría comentar con qué organismo fue. Sí, eso fue un proyecto ya hace con Jorge Cardoso, bueno, y de derechos humanos realmente
la denuncia y Doctor, ¿me escucha? ¿Está con las manos libres usted en el celular? ¿No? No, porque se nos entrecorta. Si se llega a cortar, cortamos y volvemos a comunicar, ¿sí? Siga, que ahora lo escuchamos. ¿Escuchas bien? Ahora sí. Bueno, les decía que en julio de este año llevamos a cabo la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y le dieron la posibilidad al Estado argentino que se pronuncie, al Tribunal Superior de Justicia que se pronuncie, a la Fiscalía General de la provincia. Eventualmente, como todo, sus alegatos fueron meras afirmaciones dogmáticas porque ante la evidencia no tienen nada que decir. La provincia de Córdoba es la provincia más dura del país. Tenemos casi el 64% de las personas que están imputadas están privadas de la libertad con prisión preventiva, y eso estamos a más de 20 puntos de diferencia con el resto de las provincias del país. Realmente es alarmante porque la prisión preventiva en Córdoba pasó a ser una moda, y eventualmente la aplicación de ciertos delitos con prisión preventiva también pasó a ser una moda en nuestra provincia. Llámese cualquier delito vinculado a violencia de género, abusos sexuales, y eventualmente otros delitos como robos calificados, homicidios y demás. Pero bueno, en la provincia de Córdoba se dictan prisiones preventivas como si fuese un comodín y en ningún momento se establece lo que pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que se funde objetivamente la peligrosidad procesal. O sea, tienen que decirte que te van a dictar la prisión preventiva porque tenés un vuelo sacado a Miami para la semana que viene. Pero eventualmente eso en Córdoba no ocurre, dictan prisiones preventivas porque el imputado vive en un pueblo chico y puede o podría amedrentar a los testigos o se podría fugar, todo en potencial. De esa forma dictan prisiones preventivas, uno se opone, los juzgados de control confirman las prisiones preventivas, las cámaras de acusaciones igual. Entonces realmente en Córdoba, como les decía en un comienzo, estamos viviendo un flagelo que incluso en otras causas hay personas privadas de su libertad con prisión preventiva con más de 4 años de prisión preventiva, lo cual realmente es una locura. Y ahora la pregunta que le doy, perdón la ingenuidad, ¿no? Usted por ahí al recorrer tribunales le sea más que obvio, pero digo, nadie controla, no hay un ente regulador que controle a los que te debieran controlar, porque digo, si un fiscal te da la prisión preventiva y hay un juzgado de control que tendría que ver, aceptar o no, no hay alguien que controle eso, que regule, que haga de veedor. De la justicia. Es una tontera, capaz, es muy ingenua la pregunta, muy básica, ¿sí? No, efectivamente no, porque en Córdoba, que tenemos un sistema acusatorio desde, somos la provincia pionera, la prisión preventiva la dicta el fiscal de instrucción. Bien. Sin pedirle permiso a nadie. Eventualmente, si el abogado no está conforme, tiene el mecanismo de la oposición, o si no quiere oponerse, presenta directamente un control jurisdiccional ante el juzgado de control. Pero lamentablemente los juzgados de control, ya sea por una bajada de línea del Tribunal Superior de Justicia o por para no ser, no sé, por miedo a ser escrachados en redes sociales, no sé por qué lo hacen realmente, pero son muy poquitas las prisiones preventivas que te hacen lugar a una posición. Y en eso entra en juego ese dicho que dice que la justicia es una serpiente que muerde al descalzo, porque eventualmente no conozco un caso de una oposición a una prisión preventiva favorable de una persona de bajos recursos. Esas personas están en prisión preventiva hasta que se hace el juicio, y eventualmente las personas de mayores recursos sí tienen alguna chance de que o no lo metan preso o que eventualmente algún juzgado de control le haga lugar a una oposición y los ponga en libertad. Entonces bueno, eso marca a las claras las desigualdades que hay en todo el país
y cómo se maneja directamente a dedo la cuestión de la prisión preventiva en Córdoba. Bien, le hago una consulta, doctor. Luciano le habla. Lo hemos escuchado a usted y a otros abogados también. Ahora, ¿por qué cree usted, a modo personal, que hay un abuso o un exceso del recurso de la preventiva? ¿Cuál puede ser la motivación? No te escucho, Varón. ¿Cuál puede ser la motivación que lleva a la justicia a hacer un abuso del recurso preventivo? ¿Me repetí la pregunta, por favor? No, habla. Ahí va. Bueno, ¿cuál sería para usted la razón por la cual la justicia utiliza el recurso de preventiva de manera excesiva? ¿Cuál sería la motivación desde su punto de vista? Mira, realmente no tengo una respuesta para darte. Yo entiendo de que es consecuencia de el peso que tienen los grupos de presión, principalmente feministas, el apoyo incondicional que le dan los medios de comunicación, que llevan a que directamente hay cosas que no se puede hablar, porque indudablemente en cualquier noticiero te castiguen, y eventualmente los jueces no están exentos de eso, son personas de carne y hueso. Entonces, eventualmente podría ocurrir de que sea una cuestión ideológica y que desde el Tribunal Superior de Justicia le digan ciertos delitos van con prisión preventiva, que realmente sería una locura porque iría en contra de los jueces. Pero son varios los factores. ¿Y por qué ocurre que en Córdoba tengamos esas cifras siderales de prisión preventiva? Realmente no lo sé. Bien, hasta el momento casi todos los abogados que hemos entrevistado coinciden en una cuestión ideológica y política en cuanto a esta aparente, vamos a decir aparente, para después que no nos tilden de que estamos señalando y aseverando cosas, pues nos faltan las pruebas, pero sí tenemos toda la gente que está detenida, una bajada de línea al respecto, lo cual sería, primero, como charlamos al principio, no más allá del abuso, una cuestión inconstitucional, también en que el hecho diga, solamente por el dicho alguien va y dice algo y la otra persona quede detenida. En algún momento yo le escuché de su propia boca al Montonero y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Angulo, creo que ahora está becado ahora en el TCJ, me dijo nosotros, si nosotros no hacemos tal cosa, nos prenden fuego a la ciudad. Nosotros lo miramos, digo, nosotros justicia, pero sí, realmente tiene que ver con una cuestión de presión social y de acuerdo al termómetro, cómo le va midiendo, van regulando el termostato. Y es la realidad, o sea, no lo va a decir el doctor y no corresponde que lo diga ni preguntárselo, pero digo, los que estamos y vemos cómo funciona sabemos que es así, ¿no? Sabemos que no es es nada así. nuevo. Doctor, acá... Sí, perdón. El Tribunal Superior de Justicia en el 2024 sacó un fallo que fue Vargas, en donde directamente apuntó con el dedo al Ministerio Público Fiscal y le dijo que la persona que llega en libertad al proceso, si es condenada, tiene que pedir la prisión preventiva y tiene que salir condenado el mismo día que le bajan el pulgar, o sea que lo condenan. Eso realmente es una locura porque esa persona sigue siendo inocente hasta que una sentencia respetuosa al debido proceso y firme diga lo contrario. Entonces, aún tenés la instancia de la casación y el recurso extraordinario federal. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia en este fallo Vargas le dijo al Ministerio Público Fiscal que si ellos no piden la prisión preventiva en el debate, tienen que prestar fianza personal por la duda que el tipo se fugue. Entonces realmente eso es una bajada de línea expresa. Eso lleva a que toda persona que llega libre al proceso, si es condenado, el Ministerio Público Fiscal diga: sí, mira, fulanito llegó libre al proceso, cada vez que lo citamos vino, bueno, es un ejemplo, pero por el fallo Vargas y González tengo que pedir la prisión preventiva. Entonces eso va en contra de lo que está regulado, no solo en nuestro Código Procesal Penal, que establece los criterios de peligrosidad procesal, sino todo el andamiaje de construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en cuanto a los criterios para dictar una prisión preventiva. Pero bueno, así se maneja en Córdoba. Bueno, creo que usted lo que ha dicho no ha dicho nada nuevo, nada que los que transitan tribunales lo sepan, ¿no? Digo, espero que tomen nota de que hay una demanda de la sociedad en cuanto a algunas cuestiones para ajustar, ¿no? Bueno. Espero que así sea. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, en lo personal quería preguntarle, doctor, cómo fue su paso en el caso Lian y qué opinión le merece. Bueno, mira, al día de la fecha no patrocinamos más a la familia. Hace una semanita nos han revocado el poder. Pero bueno, entiendo de que este caso fue paradigmático por el hecho de que se trabajó distinto al caso, por ejemplo, de Loan. En ese caso había empezado a investigar la justicia de la provincia cuando se le ardieron los libros o había muchas manos y opinólogos se declararon incompetentes y se lo pasaron a la justicia federal. En este caso de Lian fue totalmente distinto, porque comienza a investigar la Fiscalía de Instrucción de Belleville, empezaron a trabajar ambas Fiscalías de Instrucción codo a codo, con todo el apoyo de la Fiscalía General de la provincia y el gobierno de Córdoba, y a su vez la representante de Michelle Children hizo una denuncia por secuestro extorsivo, y eso llevó a que empiece a investigar la justicia federal de Belleville junto con la PROTE. Eso llevó a que la Fiscalía de la provincia pueda trabajar cómoda sin tener que declararse incompetente, y que cuando a su vez encontraba una prueba que le servía a la justicia federal se la pasaba y viceversa. Se trabajó muy bien. Lamentablemente el resultado es el que tenemos. O sea, pasaron más de 8 meses de la desaparición del niño y no tenemos ni siquiera una pista sólida de qué pasó. Bueno, realmente es alarmante que en el interior de Córdoba desaparezca un niño y que no tengamos un rastro de qué es lo que ocurrió. Realmente nos tiene que alarmar como sociedad, nos tiene que llevar incluso a nuestros legisladores a cambiar las alertas tempranas que tiene el país para cuando desaparece un niño. No podemos librar una alerta Sofía 24 horas más tarde cuando el niño en 24 horas está en Paraguay, en Bolivia, en otro país, y más con las fronteras permeables que tenemos en nuestro país. Doctor, la última... Sí. Mira, no, perdón, la última antes de despedirlo, ¿cuál es la principal hipótesis o por ahí qué línea de investigación, cuáles son los supuestos que hay de la desaparición del nanito del chiquito? Bueno, ahí la Fiscalía de la provincia sigue investigando hechos de su jurisdicción, como puede ser eventualmente un homicidio, no sé, eventualmente una persona que haya entrado para ver, no sé, en su chata para ver la soja y lo haya atropellado y se lo llevó. Eventualmente hay varias líneas investigativas por parte de la Fiscalía de la provincia. Y la Justicia Federal investiga no el secuestro extorsivo, por el hecho de que eso eventualmente quedó descartado los primeros días, pero sí una trata de personas, porque convengamos que desde el interior del interior, que desaparezca un niño un 22 de febrero con 46 grados y que no tengamos un rastro, eso habla quizá de una red de trata de personas con amplios recursos y logística que tenga esa capacidad de llevarse un chico y no dejar un rastro. No es fácil hacer desaparecer un chico, ¿no? Digo, desde la práctica, uno por ahí no se imagina, obviamente que vos ni lo planeas, pero digo, ¿es fácil hoy ir y raptar o robar o llevar un chico? Claro, si vamos a la causalidad de que vos, por ejemplo, hayas ingresado al cortador de ladrillo, mirando hacia la derecha para ver el campo de soja y vos sentiste un ruido, que atropellaste a alguien, cuando vos te bajaste y te diste cuenta que no es un perro, que es un niño, tenés varias opciones, porque la naturaleza humana puede actuar de cualquier forma. O te tirás al piso y te pones a llorar y llamas a la policía, o lo cargas y te lo llevas y eventualmente lo haces desaparecer.
porque convengamos que como personas podemos actuar de cualquier forma. Sí, no se Y sabe. por otro lado tenés una otra línea que puede ser una red con amplios recursos y logística que hayan estado apostados en un lugar divisando que se den esas circunstancias de tiempo, modo y lugar para llevarse el niño y dejar un rastro. Porque se secuestraron muchos vehículos y las pruebas odoríficas que hicieron con perros dieron todas negativas. Y eso habla a las claras de que no hay un rastro, no hay una mancha hemática, no hay una mancha de saliva, no hay nada. O sea que hubo alguien que se encargó de que no estuvieran las marcas, si no hubiera sido... Eventualmente puede ser una opción. Las únicas marcas que hay del niño son unas pisadas con sus piecitos descalzos en el camino de tierra. También convengamos que cuando llega la policía llegan varias chatas que pisaron todo el lugar, entonces cualquier huella de un vehículo que se haya llevado al niño, ya sea que haya doblado para el lado de Ticino o para el lado de Ballestero, esas huellas dejaron de existir. Y bueno, eso tampoco es achacable por ahí a la policía, porque eventualmente uno llama y dice, bueno, mi hijo no está, y van a venir y van a pisar, y esto no ocurre como, no sé, como en Estados Unidos, donde van a vallar a 2 kilómetros y van a poner una pisada. Esto realmente yo lo veo desde afuera, que soy muy crítico de la justicia, pero realmente se trabajó muy bien. Y bueno, lamentablemente el niño no apareció. Bueno, doctor. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo por haber participado. La verdad que mucha información valiosa. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Yo les agradezco a ustedes por visibilizar estos temas que, bueno, son muy importantes para la justicia.